Cuánta data para esta noche. Bueno, hay una pregunta acá que le voy a hacer a Jorge de Monasterski, que es abogado penalista. ¿Por qué Spanuolo teme por su vida? Jorge, buenas noches. ¿Cómo estás? Un placer. Muy buenas. ¿Por qué teme por su vida? La realidad es que lo desconozco. Son versiones que salieron en la prensa, es decir, no lo escuchamos de propia boca de él. No sabemos si esto lo dice realmente a través... Pero más allá de él, alguien que puede ser arrepentido, alguien que está metido en una causa y alguien que está implicado al menos en una investigación judicial. Bueno, a ver, tomando esa hipótesis, la figura de que bien decís, conocida como arrepentido para gente que es imputado o colaborador, primero que los audios que se desprendieron públicamente, no surge que él se introduzca como autor de un delito. Él cuenta acciones delictivas que en todo caso lo pone en lugar del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público por no poner en conocimiento para el caso que esto sea cierto, que no diga que así sea. Ahora bien, para ser imputado colaborador, primero hay que reconocer que uno cometió un delito. Segundo, hay que proponérselo al fiscal, contarle cuáles son las cuestiones que uno tiene para aportar, que generalmente tiene que ver con pruebas, no solamente, no alcanza con los decirlos, sino con pruebas concretas. Tiene que ser alguien que esté arriba en una estructura delictiva y eso después tiene que ser homologado por el juez. En tanto y en cuanto esto va a ser de valor para la persona que declara bajo estas reglas de imputado colaborador, que esas causas aportadas, esas pruebas aportadas, tengan concretamente una participación en poder descubrir un delito. Es decir, si no tiene un protagonismo esas declaraciones y esas pruebas, de nada le va a servir a ningún imputado colaborador. Y en el momento de dictar sentencia, lo que se tiene es en cuenta una reducción de la pena a la persona que ocupó un rol. El caso más conocido que tuvimos era Fariña, creo que para que la gente identifique, que fue recientemente en su momento, cuando estaba en práctica esta nueva ley o esta nueva normativa. Pero yo todavía de lo que escuché, bajo ningún punto de vista, tengo para sospechar seriamente de que esto sea así. Bueno, pero por ejemplo, Kovalipker lo que dijo es que está a través de sus abogados pidiendo la nulidad, ¿no? Es una de las cuestiones, de las novedades que hay también en esta causa. Está muy bien. Porque objeta los audios, no porque objeta el contenido. Lo que pasa que lo hacen los abogados es una cuestión procesal que cualquiera que ejerce el derecho penal lo habría planteado y es totalmente razonable, porque hay dos situaciones. Primero, el no autoincriminarse, que tiene que ver con esto de los audios, si uno tiene derecho a aportar o no la clave para que abra un dispositivo electrónico. Y segundo, el derecho a la privacidad, a la intimidad. Es decir, estos audios que damos por hecho, que no fueron editados, cosa que no sabemos, se va a determinar luego, nunca fueron aportados ni por una orden judicial previa, es decir, obtenidos. Eso hace que pueda, en varias causas penales, cuando se introducen pruebas de esta manera, conocida como la teoría del árbol del fruto venenoso, que no es nada nuevo, esto data del 1920 en Estados Unidos, después se introdujo en Argentina y fue varias veces recepcionado por la Corte Suprema, podría tranquilamente terminar todo en una gran nulidad, sin duda. Y lo que hace pensar esto, y esto sí yo lo subrayo, una cuestión es aportar un audio en las circunstancias que uno no puede tener la oportunidad de dar aviso a la justicia. Pero esta cuestión sistemática de audios, de un sistema paralelo, y en el caso más extremo que se tomaron conocimiento, por más que nada muestre que tenga que ver por lo menos por ahora este audio en Casa Rosada de Karina Milei, habla de algo sistemático. Eso sin duda lo pone en lugar ilegal y sin duda lo pone en lugar de nulidad. Voy a poner un punto ahí para escuchar lo que decían los abogados. Miren de qué manera se referían a este caso puntualmente. Esos audios que al día de hoy, insisto, no sabemos si son verídicos, intuyo, no lo sé a ciencia cierta, porque hasta ahora toda la investigación se hizo de espaldas a esta defensa y secreto de sumario, es parte de una misma lógica en la cual se está sustanciando la investigación, ¿no es cierto? Esos audios creo que siquiera están incorporados, vale decir, ¿funcionaron a modo de qué? A modo de, bueno, una denuncia, quizás con alguna intencionalidad política, que se sustentaron en audios que no sabemos si son reales, que no sabemos si están en la causa. Ahora, entonces, ¿qué es lo que vino después? Una verdadera expedición de pesca donde su señoría salió a encontrar lo que fuera. ¿Con qué finalidad? Bueno, no sé, para encontrar algo. A mí me sigue siendo ruido que no entreguen la clave de los teléfonos. Si un teléfono es algo que contiene información sensible, que así está prescrito en la normativa imperante, no tienen por qué brindar información que coadyuve a eventualmente una investigación que sea en su contra,
pero de todas formas aclaro, no es que no entregan sus claves porque tengan algo que esconder. Bueno, ahí decía Fede, esto lo aportaron a la causa. Esto fue el viernes, el abogado de los Kovalipker presentó la nulidad por el origen de los audios, como explicaban recién, y también le preguntaban por qué no daban las claves si tenían algo que esconder. Bueno, daba sus razones también el abogado de la familia. Y también te cuento, el viernes, cortito, José, hubo también allanamientos en la droguería y también en la ANDIS. En la droguería estuvieron muchísimas horas porque sostienen desde la causa que no hubo voluntad de aportar las claves de las computadoras, y por eso estuvieron durante varias horas trabajando, con lo cual esto sigue avanzando. Bueno, y esto, como lo que decíamos, era la presentación del abogado de la familia de la droguería suizo-argentina. Vos sabés que, Mónica, que hasta ahora el gobierno era el rey de las redes sociales, y Diego Corbalán es analista de redes sociales. Diego, ¿cómo es la conversación hoy en esas redes sociales? Buenas noches. ¿Qué tal, José? Buenas noches, gracias por la invitación. En principio es una conversación extremadamente negativa, que ha encontrado un punto de negatividad sin precedentes en la conversación desde diciembre de 2023 para acá. Hicimos una comparación en nuestro sitio Monitor Digital, comparando lo que fue la conversación de Libra con respecto al escándalo de los audios. Porque, bueno, son los dos puntos donde el gobierno quedó más expuesto sobre mecanismos ocultos, pocos conocidos para la gente, sobre lo que significaba en Libra el financiamiento, el vínculo con las criptomonedas y, en este caso, el supuesto pago de sobornos. Y nos encontramos con que, si bien las conversaciones, tanto de Libra como de audios, están en términos generales bastante equilibrados en menciones, en negatividad en el caso de audios es una conversación todavía más negativa, con la particularidad, y acá viene un poco el fundamento, lo cualitativo más que lo cuantitativo, y es que mientras en Libra las imputaciones al presidente fueron más de corte personal, en el caso de audios claramente nos encontramos para la conversación pública en un caso de corrupción que involucra al corazón del poder, al presidente y a su hermana Karina Milei. Bueno, ahí cuando ves esto, ese tal vez... No, sí, perdón. Yo quería ahí agregar una cosa que me parece interesante. En el caso de Libra, cuando el presidente fue a hablar, creo que al programa de Johnny Viale, exacto, él dijo que en última instancia, porque en ese momento muchos lo categorizaban como una estafa, los que habían entrado a la cripto eran particulares, casi como que entraban a una timba, y era plata de particulares. exacto. En este caso la plata es del Estado, ni siquiera es de las droguerías. Las droguerías son, sí, según el relato de Español, son obligadas a sobrefacturar el 8%. Y el que paga eso es el Estado, con la plata de la discapacidad. Sí, sí. Esta es la gran diferencia que para el libertarianismo puede ser moral entre un tipo de coima y otra. Es la ética del poder lo que queda en exposición, claro, en la conversación pública sobre audio. Ya no tiene que ver con las consideraciones personales, tiene que ver con que este es un gobierno que llegó a eliminar los males de la casta y de pronto emergen en esta propia gestión cuestiones que siempre las vinculábamos a gestiones que para los libertarios son de la época de la casta, ¿no? Ahí, Luis, mostrar las claves, dar los audios, mostrar el celular, abrir el celular, ¿cómo juegan esto? ¿Cómo juegan esta causa? Lógicamente están tratando de dilatar la cuestión, porque eso hay que abrirlo, se tienen que poner los especialistas a revisar los servidores y demás. Como bien se está diciendo, a ver, no es que se está tratando de que ocultar algo, sino que no tienen la obligación. O sea, uno presenta el equipo, lo pone a disposición, y si no quiere brindar la clave, es que hay mucho material sensible también de uno mismo. Esto que decían, borró mensajes, ¿es habitual? A ver, cuando lleva un equipo puede haber borrado mensajes. El tema es no haber borrado la fuente donde se obtienen el backup de los mensajes. Ahí es la cuestión, porque nosotros manejamos el WhatsApp y demás, y sabemos que está asociado a un correo electrónico donde se hacen las copias de seguridad y demás. Hay sistemas como el UFED que permiten obtener información local y algunas veces lo que entendemos como nube. Pero también hay equipos que, si son muy nuevos, los sistemas todavía no pueden acceder a ellos. Bueno, eso decían que era uno de los últimos modelos. Samsung, sí. Eran uno, sí, de los que se abren. Carlos, contanos, ¿qué estás produciendo ahora? Varios espectáculos, siempre varios espectáculos. ¿Cuáles son los que están arriba de todo para salir, aunque sea por 5 minutos, sacanos de Panuelo, de los audios? ¿En qué estás? Por ejemplo, hemos tenido
junto con otras 2 productoras, el éxito de La Sirenita, por ejemplo, este año, que fue una cosa muy masiva. Récord histórico, Récord histórico en 2 meses de temporada con 200.000 espectadores. Y acá volvemos a lo que hablábamos antes, ¿no? Las dos caras. Yo me traje, insisto, un número anotadito, que tomé esta tarde de la Sociedad de Empresarios. 219 títulos hubo en julio auditados en la ciudad de Buenos Aires. 219 títulos de teatro. 10 títulos, lo voy a decir despacito, se llevaron el 53% de espectadores. Y a su vez se llevaron el 64% de la recaudación, porque al tener mucha convocatoria, el promedio per cápita de la entrada dio más. ¿Quién está, Rocky a la cabeza? Sí, en esta semana, depende de cada semana. Antes hablé de Sirenita, podemos hablar de Rocky y de tantos otros. Pero a lo que voy es que cuando hablábamos antes de la micro y la macro, ¿no? Si yo te digo que julio no fue malo para el teatro porque solamente bajó un 4%, sin embargo, bajó la general de enero a julio el 4%. Sin embargo, si vos tenés 219 títulos, de los cuales el 53% de espectadores se lo llevaron 10, vos tenés 209 títulos que se llevaron el 47% restante. Yo llamo a esos 10 sería la macroeconomía, para hacer una analogía. Y la microeconomía son los 209 títulos. Es tanta la desigualdad entre esos 10 y los otros 209 que termina dando una cosa de la que yo hablaba antes, cuando digo, me va peor, pero me siento mejor. Por eso digo que es arriesgado o peligroso esta no vinculación entre el sentimiento popular de la gente cuando le está, sabemos en este país, yo creo que vamos a coincidir todos, que siempre históricamente incluso se bancó la corrupción si el bolsillo particular estaba mejor. Es así. Esto es así. O sea, se ha permitido la corrupción endémica si el bolsillo está... Ahora, si vos no tenés solucionado eso y además aparece todo esto, y la verdad que es un combo bastante peligroso. Y ahí cuando miramos esto, que para el que no es experto, vos decís, el 47% se lo reparten todos esos restos de los títulos. ¿Cambió? Antes era mucho más, una pirámide más dispersa. En la actividad teatral, insisto, para mí una radiografía de la clase media espectacular, porque en definitiva lo que estamos haciendo es mirar, lo que más le conviene a la actividad es que haya muchos comensales en la mesa teatral, que haya muchos elencos, muchos equipos de trabajo, que todos mojen un poquito y no que se polarice. Cuando se polariza mucho, corre riesgo la actividad. Porque, insisto, hay 10 que están muy por encima de todo, pero tenés una gran masa crítica que está mal. A mí me gusta más repartido, y te lo digo habiéndote mencionado antes que participé del éxito mayor de este invierno, pero no me deja eso, digamos, no me hace no ver lo que es la actividad en su conjunto. Y en la actividad en su conjunto le conviene que el rating, para llevarlo a la televisión, esté más repartido. Hay tan buenas obras de teatro en la ciudad de Buenos Aires a nivel nacional, pero lo que nos toca que es la ciudad de Buenos Aires. Alfredo, ese semáforo que Carlos lo lleva a la actividad teatral, con esas 10 obras que concentran la mayoría, ¿cómo es en la economía? Sí, mira, tío, la heterogeneidad me parecía muy interesante, que no hay un único... En otro momento la economía argentina le iba muy mal a todos, los conocemos, un momento que funcionaba un poquito mejor, se veía bien. Ahora vos tenés resultados muy diversos, heterogeneidad en el mundo del teatro, pero también en casi todos los sectores de la economía. Si querés vemos un poquito el semáforo de la actividad. Se enfría la economía. Esto es un dato que se viene de la suba de tasas, impacta en el nivel de actividad, pero también con heterogeneidad. Es algo muy raro, como pocas veces. Te digo, un pequeño dato, no sé si viste, hay una cadena, abrió esta semana Indian, una cadena de origen uruguayo que tomó el edificio que tenía Falabella, ya tenía otro local, pero abrió con todo este local que tenía Falabella en la calle Florida, y es un éxito de ventas que parece los argentinos copando Primark en la Gran Vía en Madrid. Esto se da en un contexto de economía cayendo, está raro. El semáforo, la luz amarilla, es que crece la demanda de dólares. Récord en 6 años, ¿no? ¿Qué? La demanda de dólares. Sí, te digo, y con un esfuerzo muy grande del gobierno por frenarlo, se trascendió en las últimas semanas el Tesoro vendiendo dólares, Eso lo publicó Francisco Juez, hoy en el Diario de la Nación confirmó de parte del Ministerio de Economía, dice una cifra chica, pero bueno, está la demanda, es algo también electoral, siempre ante las elecciones.
Y tenés el dato más positivo, se va a conocer, hoy cierra el mes de agosto, se va a conocer en 10 días el dato de inflación de agosto, va a estar en cerca del 2%, el gobierno se ilusiona que incluso puede estar por debajo, con pequeñas perlas. En la última semana hubo deflación en alimentos, que es un dato que está midiendo todas las semanas consultoras, como el SG, la de Gusto, que a veces le pega al gobierno, digamos, en una consulta muy seria, y se midió deflación en alimentos y se espera que va a ser inflación tranquila en agosto y en septiembre puede estar por debajo del 1,5%. Es la gran esperanza del gobierno. Maya, ¿qué hipótesis manejan el gobierno? Vos que estás ahí metida en el riñón del poder. Bueno, el problema es que hay todo tipo de hipótesis. Te diría un festival de hipótesis y casi siempre apuntan a fuego amigo, ¿no? Y este es un problema, me parece, que tiene la Libertad Avanza, de un poco cómo se constituyó el espacio y cómo hubo tantos heridos en el camino y tanta gente que fue quedando en el camino de la Libertad Avanza. Entonces, por un lado, bueno, esta hipótesis que apunta a Marcela Pagano y a su pareja, Bindi, obviamente ella lo niega, pero bueno, apuntan, ¿no?, un poco a ese sector. La propia Marcela Pagano apuntando a Guillermo Francos, que salió a defenderse, por supuesto, de esto. Apunta, como te decía, a sectores de espionaje más ligados al kirchnerismo. Lo loco es que no hay una única mirada. O sea, según con quién hables en el gobierno, te dan una hipótesis distinta, lo cual muestra este grado de desconexión que hay incluso en la cúpula de la Casa Rosada. Bueno, ahí hay un punto, Mónica, para tu cierre, si tuvieras que ponerle, vos que sos muy buena titulando, un título a esta época, ¿cuál es? Estamos en el medio de un tembladeral y a mí me parece que esto no se resuelve solo pasando las elecciones. Creo que es un anticipo de que, de acuerdo al resultado electoral, se verá cómo sigue, pero no todo termina el 7. Yo creo que también estamos en, vos decías, la peor semana. Jorge Liotti también escribió en esa línea. Martín Rodríguez Yebra le ponía el impacto económico, pero es como un reseteo, Fede, ¿no? Es el principio de un reseteo. Bueno, y el gobierno hablaba hace poco tiempo nada más que el próximo domingo le iba a pintar de violeta a la provincia, cambió drásticamente. Ahora habla que, y también reconocen que puede obviamente perder la elección, sobre todo en la tercera sección electoral, hay que ver qué pasa en la primera y en el resto de la provincia, y que ya está hablando de que ese va a ser el piso para octubre, ya tirando la pelota hacia lo que puede pasar dentro de 2 meses, pero bueno, ahora vamos a tener un cierre de campaña muy atípico, muy atomizado del lado de la Libertad Avanza y también del peronismo, que obviamente no hay campaña, no hay propuesta, no se debate nada, en medio de todo este lío y este avance de la causa en la justicia y de muchos otros frentes abiertos que está dejando el gobierno. Diego, la conversación que salió del GRIP eran los reyes de las redes y ahora las redes hablan lo que está pasando en la opinión pública del café. Han quedado sobreexpuestos y algo importante, José, yo creo que el gobierno ha sufrido algo muy parecido a lo que le pasó al kirchnerismo en su momento. Es decir, apostó por tener una confrontación abierta con los medios de comunicación y lo que los libertarios no terminan de entender o no quisieron entender es que en la opinión pública los medios tercian y todavía los medios tienen el poder de darle encuadre a la información y con sus líderes de opinión, bueno, también a la opinión pública la terminan modelando en parte. Solo con las redes no se puede y el gobierno, al romper ese cartílago de contención, fue lo mismo que le pasó a Néstor Kirchner con el Grupo Clarín en su momento, exactamente lo mismo. Al romper esos puentes de diálogos en off, de diálogos en on, el gobierno libertario quedó expuesto ante la opinión pública y en un momento en el que los medios probablemente podrían haber sido, no digo aliados, pero podrían haber sido un espacio de discusión mucho más abierta, se encontró con que había sembrado discordias, enfrentamientos, denuncias. O sea, se quedó sin herramientas como para poder manejar una crisis que sabemos perfectamente que cualquier crisis reputacional se puede manejar por esos vasos comunicantes con el poder, incluso con el poder de los medios de comunicación. Los libertarios se perdieron esa oportunidad. También le había pasado al gobierno de Macri. Cuando arrancó también hablaba siempre de las plataformas y demás, y no tanto de periodistas o medios de comunicación. Jorge, lo último, lo más importante que puede venir en la causa, ¿qué puede ser? 2 puntos. Primero, ver los planteos de nulidad que se presentaron de la causa, porque una nulidad absoluta lo que hace es la caída de todo el proceso. Y 2, lo que tomamos con conocimiento el día viernes de esa supuesta grabación en Casa Rosada. Creo que en las próximas horas de verificarse eso va a haber una intervención de la justicia federal atenta con todo lo que es la seguridad, no solamente con
con el hecho grave a nivel político, porque lo que está exponiendo es que se vulneraron los sistemas de seguridad, ni más ni menos que donde está el titular del Poder Ejecutivo, independientemente de que fue grabado. Bueno, hay una cuestión que lo decíamos recién con Maya, ¿no? Es complementaria de lo que está ocurriendo, porque por un lado hay que rechazar las filtraciones de audios privados, hay que rechazar que alguien se pueda meter en tu intimidad, y por otro lado, si hay corrupción hay que investigarla y hay que llegar a las últimas consecuencias. Luis, tu cierre respecto a lo que viene. Vos sos especialista en ciberdelito. Sí. ¿Qué hay que mirar de la causa respecto a tu especialidad? Cadena de custodia de todo lo que se viene haciendo a nivel informático. Es muy importante porque van a plantear nulidades también de cómo se ha llevado todo. Y lo que es la protección en lo que sigue en el proceso del resguardo de la prueba. Eso es muy importante porque a veces los equipos se dañan o se pierde algo. O sea, la cadena de custodia es principal acá, de principio a fin, para que no haya una nulidad de una prueba que pueda ser vital. Carlos, noche distinta hoy porque la verdad que nos atravesó la coyuntura, pero si vos tenés que ponerle en la lectura del ciudadano de a pie, como decía recién, el hombre que cuenta las butacas y sabe si la gente va al teatro, dice, ¿el modo de época cuál es? Para mí son 30 años de demasiado patriotismo por ocupar cargos públicos. Yo hace 50 soy empresario privado y no debo ser patriota porque nunca tuve, digamos, ese anhelo. Y a mí me sorprende cuando escuchamos, incluso en el periodismo, abiertamente, a funcionarios o postulantes a funcionarios cuando hablan de canjeamos esta ley por aquello, canjean, negociamos legisladores, negociamos 3 bancas. Yo digo, qué raro, porque yo creí que esas eran frases de empresarios, del circuito comercial, digamos. Y a mí eso me sorprende. Siento que tenemos demasiados patriotas en Argentina. Yo no soy tan patriota. Vuelve Telecom Summit, el evento donde la tecnología se vive y transforma negocios. Miralo en vivo, el 2 de septiembre. Inscribite en telecom.com.ar.